Esperamos unos segundos a que se terminen de habilitar todos. Va el contador de a poquito, 21. Bueno, ahí quedó estabilizado, ¿no? La cantidad de participantes, ¿puede ser? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Mi nombre es Enrique Boschetti. Yo soy gerente comercial del canal corporativo de Experta Seguros. Y les doy la bienvenida a este ciclo que pertenece al espacio Productores, que armamos ya hace unos meses con el objetivo de estar cerca en esta coyuntura y en este escenario tan complejo. Por eso la idea era acompañarlos con esta charla y con las otras que han sido parte de este ciclo. Hemos ido realizando charlas y todas las semanas les pedimos que estén atentos porque va a haber nuevas propuestas como esta que tenemos hoy. Hoy desarrollaremos este tema de cómo será la nueva normalidad de la ciberseguridad. En estos tiempos donde tecnológicamente hay amenazas cibernéticas que es importante estar bien preparado y saber cómo defendernos. Para eso contamos con nuestro capacitador del día de hoy, que va a ser Sebastián Arriaga, que es director de tecnología de ciberseguridad en Globant. Así que le doy la palabra a él, le dejo el grupo en sus manos y bueno, que se presente y les cuente él. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí como decía Enrique, soy Sebastián Arriaga, trabajo en Globant. En Globant tenemos ahora, les voy a mostrar un poquito cómo es la estructura, pero algunas premisas que me gustaría como colocar antes de arrancar con la charla. Primero, el tema que vamos a tratar, quizás se puede ir un poco técnico. ¿Me escuchan bien, no? El tema que vamos a hablar Sí, acá, escuchamos. excelente, se puede ir un poco técnico, me puedo llegar a ir y empezar a hablar, que parece que estoy hablando en otro idioma, así que si ustedes ven que lo que se dice, lo que digo no se entiende o que tienen alguna duda, no duden en escribir, en mandar la pregunta. Tenemos ahí la parte de preguntas y respuestas, con lo cual ni siquiera tienen que hablar, la pueden enviar y nosotros en ese momento o más tarde en algún momento la responderemos si la sabemos, si no la guardamos y se las responderemos después. Pero me parece que lo importante, siéntanse libres de preguntar. A veces uno cree que la pregunta que uno tiene es solo de uno y la verdad es que no, después termina siendo que es algo que se termina replicando en varios, entonces esa pregunta sirve para generar otra y así cada vez nos va quedando. La verdad que prefiero que se queden con poquitas ideas pero bien claras y quizás no con un panorama tan amplio y poco claro. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de Globant. No sé si la conocen todos. Hoy Globant es una empresa fundada ya por el 2004 en Argentina. Hoy por hoy tenemos 57 oficinas en el mundo, en 37 ciudades, 17 países. Así que la verdad que de los 4 empleados que tuvo adentro de un garage hace 16 años a 12.000 casi que tenemos hoy, ha pasado un lindo camino. Si nosotros tenemos que decir qué es lo que hacemos, nosotros lo que tratamos de hacer, así como decía el primer slide, empoderando organizaciones para una revolución cognitiva y digital. ¿Qué significa eso? Mucho se ha hablado durante un largo tiempo sobre lo que es una transformación digital, cómo poder transformar una compañía, cómo poder apuntarla, cómo poder digitalizar sus procesos, cómo poder cambiar básicamente su modelo de negocios para poder aprovechar todos los beneficios que nos da la transformación digital. Y en eso es lo que tratamos de ayudar mucho a nuestros clientes, obviamente. Lo hacemos con un foco muy importante dentro del desarrollo, pero con diferentes verticales, y eso es lo que les voy a contar un poquito más adelante, que son justamente los estudios.
Ahora sí, a ver, había una frase bien interesante que nosotros tratamos de resaltar mucho, es esto: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, y claramente nosotros trabajamos mucho en eso, en cómo crear, cómo desarrollar, cómo inventar, y siempre con varias cuestiones dando vueltas, y una de ellas es el diseño. Tratamos de ponerle mucho foco al estilo de las cosas que entregamos. ¿Para qué transformamos organizaciones? Para que estén preparadas para un futuro digital y cognitivo. Hay algo que es bien claro, y la verdad es que esta cuarentena nos lo está haciendo ver. A todo el que no está preparado lo expuso así, de la noche a la mañana lo expuso directamente. Al que estaba preparado lo pudo sobrevivir, y el otro empezó a decir, bueno, a ver, no tengo esto, pero tengo esto otro, a ver, no tengo delivery, pero tengo en la puerta unos chicos de Globo que me van a ayudar a llevar el envío, no tengo delivery, pero, o no tengo una plataforma online, pero tengo Instagram donde puedo publicar los videos. La verdad es que la cuarentena además de generar un impacto enorme para todo el mundo, que claramente no estoy diciendo ninguna novedad, lo que hizo fue exponer a cualquiera que no estaba preparado para poder hacer esta transformación. Y en esto es lo que estuvimos ayudando durante varios años. Somos una compañía nativa digital por los pocos años que tenemos de vida, y en lo que seguimos claramente ayudando cada vez más, en cómo poder acelerar este proceso de transformación. Acá está una parte de la historia de fundación al final del 2003 hasta hoy por hoy. Algunos hitos muy importantes de la compañía, desde el trabajo que hicimos o desde el proyecto importante que se ganó con Google allá por el 2006, siendo la primera empresa que contrataba a Google externamente, hasta, a ver, cuestiones como los proyectos con Disney, los proyectos con Ernst Young, los proyectos con Deloitte, los proyectos con un montón de compañías globales que nos hacen llegar al tamaño que hoy tenemos, bueno, que ahí se puede ver de casi 12.500 empleados. Algo que está en nuestro ADN es el hecho de ser una compañía global. Y una compañía global para nosotros no significa estar con clientes en muchos países, sino además estar en muchos países. Y les doy un ejemplo: nosotros estamos trabajando en un proyecto acá en Argentina, una billetera digital, una de las que está dando vueltas, y tenemos, por ejemplo, gente de seguridad que está desde Rumania. ¿Por qué? Porque la mejor persona para poder hacer eso estaba en Rumania. Y en eso tratamos de poner nuestro esfuerzo, en decir, bueno, si la mejor persona está acá, aprovechemos, y nosotros nos aseguramos que ellos puedan tener la mejor performance para esa posición. Vamos a tratar de avanzar más rápido con esta parte, así nos vamos. Acá está lo que les comentaba acerca del footprint o la pisada que tenemos en diferentes países, como verán, desde India hasta el oeste de Estados Unidos, pasando por 17 países diferentes. Así que en Argentina incluso tenemos en un montón de ciudades, para nombrar algunas, y seguro que me van a faltar varias, decirles Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, Chaco, y ya, Bahía creo que ya lo dije, así que varias ciudades. Tucumán. Acá, a ver, algunos de nuestros clientes, la verdad es que tenemos clientes de mucho renombre y otros que no tanto renombre, pero que son clientes muy, muy importantes para nosotros. Y estos son lo que les comentaba de los estudios. Nosotros trabajamos tecnológicamente separados por estudios y obviamente con mucha asociación entre todos ellos. Yo hablo, y me gusta siempre hablar de que lo que hacemos para clientes es como una especie de sándwich, y cada feta de ese sándwich es el valor de cada uno de los estudios. Si una feta que agregamos está fea, el sándwich está feo. Eso no hay duda. Entonces, cuanto más valor, cuanto más ancho es el jamón que ponemos, más rica es la mayonesa, más rico va a ser el sándwich. Pero donde una feta que ponemos está fea, claramente el sándwich está feo. Nosotros, hay uno de los estudios, como pueden ver, es el estudio de Cybersecurity. ¿Qué hacemos dentro del estudio? Ahora les voy a mostrar un poquito más, pero ¿qué hacemos dentro del estudio para seguir con la misma, por el mismo lado? Nos aseguramos que cada feta que estoy poniendo adentro de ese sándwich esté en buen estado, que si agrego mayonesa no esté vencida, que el pan no esté duro. Básicamente eso, nos aseguramos desde un punto de vista de seguridad que ese sándwich esté en buen estado. Creemos en la experiencia digital segura a través de la mejora de la madurez del desarrollo de software. ¿Qué significa esto? Así como pasa en una fábrica, que para hacer un producto hay un proceso,
para hacer software también hay un proceso. Ese proceso, en lugar de pasar de mano en mano, ahí, José, lo único que te pido, yo por ahí no, me pierdo si hay alguna pregunta, si hay, avísame. A ver, en Dale. principio no hay. Hola, yo soy de Globan también. Vine a acompañar a Sebas, así que yo voy a ayudarlo con las Ahí preguntas está. si es que hay. Yo aviso. Gracias. Ahí lo abrí por las dudas. Yo para no dejar a nadie clavado. Así como en una fábrica hay un proceso para producir, valga la redundancia, productos, dentro de una compañía de software también hay un montón de procesos. Esos procesos son digitales, esa es la única diferencia. Pero obviamente hay no solo procesos, sino una madurez que tiene ese proceso. Y así tal cual funciona en una fábrica, que hay procesos que tienen que volver el código, pasarlo para atrás, esto se hizo mal, esto se hizo bien. Lo mismo pasa en una empresa de desarrollo. ¿Cómo nosotros nos enfocamos a mejorar la seguridad, mejorando la madurez de cada uno de esos procesos? Tradicionalmente, o sea, esto quizás parecería lógico, y bueno, y podríamos decir, bueno, pero esto es lo que hacen todos. Tradicionalmente, la forma que tuvo seguridad de trabajar, y todavía muchas compañías trabajan en este sentido, es decir, es cuando voy a pedir un producto, te doy la planilla con las cosas que tenés que completar, y al final miro el producto a ver si más o menos está seguro y lo saco. Así trabajan, aunque parezca irreal, así todavía trabajan muchas compañías. Nosotros lo que tratamos de hacer es, cuando entra el producto y empieza a ir por cada una de las áreas, además de revisar que esté bien armado, que el tornillo esté bien ajustado, nos aseguramos que desde el punto de vista de seguridad también se van a seguir las diferentes actividades. Si el producto lo voy a tener a la intemperie, me aseguro que las amenazas que puede tener ese producto están cubiertas de alguna manera, me estoy asegurando que cada uno que puso mano de alguna manera dentro de ese código siguió el lineamiento que tenía que seguir. Voy a revisar el código o la maqueta de ese producto que estamos construyendo para asegurarme que se hizo bien y no tiene al menos vulnerabilidades conocidas. Hay un punto importante, y quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, que dice que no existe el software 100% seguro. Lo que nosotros hacemos, obviamente, es, además de tratar de complementar diferentes procesos de seguridad, lo que tratamos de hacer es complementarlo con controles. Entonces, cuando yo pongo un software, no lo dejo, bueno, péguenme, soy Giordano, como decía la frase, sino además le ponemos un policía adelante, pero el policía no cubre lo que no hicimos antes, sino que complementa. Y ahí es donde tratamos de ser muy bien seguros o de seguir bien los procesos. Bueno, de hecho, nosotros lo que tenemos dentro de Globant es desarrollada una herramienta. Esta herramienta nos ayuda a revisar las vulnerabilidades, a identificar cuestiones en etapas bien tempranas. Hay un tema de costo que siempre decimos que cada cosa que encontramos en una etapa posterior, cada vez cuesta más arreglarlo. Entonces tratamos de identificarlo e ir mejorando la madurez de este proceso lo antes posible. Bueno, ahora ya está. Ya todo lo que tenía que decir de Globant lo dije, así que ya vamos a marcar el tilde. Si hay preguntas, adelante. Espero que no se escuchen mucho los gritos de fondo. Sabrán entender, estamos todos en casa y por ahí algún grito se escapa. Ahora ya nos vamos metiendo, ya bajamos de 30.000 metros, vamos a ir 25.000 más o menos, va bajando el avión. Conceptos básicos. Quizás el cubo que ven a la derecha ayuda a entender un poquito más algunos de los conceptos que voy a hablar a la izquierda. Activo, ¿qué es un activo? Es un recurso que pertenece a la organización. Básicamente un activo para ustedes puede ser información, puede ser una aplicación, puede ser, ustedes pueden tener un cliente, que ese cliente quiere proteger información, y esa información es el activo que ellos tienen. Ahí igual ustedes saben mucho mejor que yo qué significa un activo. Yo veo una partecita muy chiquita dentro de la definición completa, entonces, y ahí no creo que les tenga que explicar nada, me lo van a poder explicar ustedes a mí. Una amenaza sí es lo que puede romper ese activo. Entonces, básicamente, si yo quiero guardar información, una amenaza para mí podría ser, y esa información es plata. Seguro todos escucharon, en las últimas semanas hemos tenido novedades prácticamente todas las semanas. La semana pasada fue Brubank, que al final pareció que era solo una alarma. La semana anterior fue Honda y Enel. La semana pasada también fue el gobierno de Chile, el gobierno de Colombia. Estamos con la región bastante
complicada o caótica en términos de ciberseguridad. ¿Quiénes son la amenaza? La amenaza en general puede ser o gente que se quiere aprovechar de manera económica o gente que quiere aprovechar el momento político. Suelen ser esos dos los aspectos. Vulnerabilidades, sí, ya la vulnerabilidad es un espacio que yo estoy dejando abierto. A ver, tengo mi activo, tengo mi información y en algún lugar estoy dejando un hueco que lo pueda aprovechar alguna de las amenazas. El ataque ya es el intento en sí, y el riesgo tiene que ver más con el negocio. El riesgo, ustedes, es un concepto que yo estoy seguro que lo manejan todos, y definitivamente mejor que yo. En este caso el riesgo se refiere a la amenaza por la vulnerabilidad por el activo. Tiene ya que ver con el valor que yo le doy al activo. Entonces, si para mí el activo no es lo mismo, no sé, si a mí se me meten en la máquina. Les voy a contar un ejemplo real. Hace 1 año y medio me pasaba que me robaban la cuenta de Netflix. Entonces, ¿qué me representaba a mí eso? La verdad es que dejaba de usar Netflix durante 2 días. Entonces, para mí, eso no es. Pero ¿qué pasa para Netflix si le roban 100.000 cuentas? ¿No? Eso sería, o ¿qué pasa para Netflix si le roban las tarjetas de crédito? Entonces, el activo, dependiendo para quién, va a tener un valor diferente. Entonces, el activo lo multiplico con el valor que tiene por la vulnerabilidad y la amenaza. Entonces, cuantas más vulnerabilidades tenga eso, cuantas más amenazas tengo, obviamente el riesgo que voy a tener es un riesgo más alto. De hecho, y por si alguno alguna vez averiguó, en seguridad se hablan de unos códigos de vulnerabilidad, o unos CVS, y que los solemos ordenar de 0 a 4, de 4 a 7 o de 7 a 10, para hablar si una vulnerabilidad es baja, media o alta. Y incluso nosotros, y ya un tema más interno, cuando nos enfocamos a arreglar, obviamente arranco de arreglar lo que es crítico y alto, y después sigo con el resto si tengo tiempo, ¿no? Bien a seguir viendo las prioridades. Bueno, Sebas, entonces, sí. perdón que interrumpo. No, quería saber si hay alguien en el público, digamos, que ha manejado pólizas en relación a esta temática, como para saber si alguno tiene ejemplos así de la vida real, así como el tuyo de Netflix, pero desde el lado o del productor, o... ¿Alguno? Bueno, si alguno tiene cualquier cosa, manda en el chat. Pero mientras hablabas decía, bueno, vos tenés tu caso y quizás en el público entender si están familiarizados con esta problemática. Cualquier cosa mandan en el chat. Perdón que interrumpí. Por favor, al contrario. Seguridad de la información, seguro alguno habrá escuchado hablar del triángulo de la seguridad de la información, que básicamente tiene 3 conceptos: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Lo que significa es básicamente lo que dicen las palabras. O sea, la confidencialidad es solamente permitirle, a ver, si yo tengo una información que es confidencial para mí, es que esa información la puedo acceder solo yo. Entonces, si tengo mi tarjeta de crédito, que esa tarjeta de crédito la puedo ver yo solo. ¿Qué es la integridad? Que si yo tengo una información, imaginemos, ustedes tienen un documento, y ese documento lo necesitan firmar, y alguien más le pone la firma a ustedes. ¿Cómo podemos asegurar que esa firma realmente es de ustedes o no es de ustedes? Ahora después les voy a dar un ejemplo chiquito del tema de firma digital, que imagino que le va a interesar, pero básicamente en eso se enfoca la integridad. Es cómo asegurarse que la información no es manipulada. Información en general, ¿no? Puede ser una firma, puede ser un documento. ¿Cómo podemos asegurar que eso no es? Hay algo que se llama el no repudio, que es justamente para probar que un usuario justamente ha sido el que ejecutó una acción. Y finalmente, la disponibilidad. La disponibilidad básicamente es que cuando yo quiero usar algo esté disponible. Entonces, esto es lo que forma el triángulo de la seguridad de la información. Si ustedes en algún momento le hablan de seguridad de información, de information security, es esto, es este triángulo. Acuérdense, integridad, que yo solamente puedo verlo a mí, integridad, que si yo hice algo, nadie lo pueda modificar, o que si alguien hizo algo y no lo hice yo, que podamos demostrarlo. Confidencialidad, que yo solamente puedo acceder a mi información, y disponibilidad, que cuando quiero ver algo lo puedo ver, esté disponible. Acá algunos ejemplos del tema de confidencialidad. Seguramente hablaron, hay 2 conceptos que están un poco, que son un poco confusos. Ok, dice: hola, buenas tardes, a mí me intentaron robar el home banking del Santander, me enviaron un mail pidiéndome una clave y usuario desde una dirección que decía
Santander Soporte, pero el dominio era Gmail. Bueno, es un buen punto. Eso es lo que se conoce como una prueba de phishing. Cuando nosotros mandan un correo, de hecho, se habla también del ethical phishing, que son pruebas que solemos hacer dentro de las compañías, mandando correos a ver si la gente los levanta. Entonces, les mandan un correo exactamente igual, o un correo que tiene un link, y cuando ustedes abren es una página exactamente igual, y solamente quizás cambia una parte. De hecho, con el Santander, si mal no recuerdo, con Santander, el año pasado, si uno buscaba en Google Santander, la primera opción que aparecía era un sitio de phishing. O sea, decía Santander, algo más.com, entonces después uno entraba, creía que estaba en el Santander, ponía las credenciales y automáticamente estaba mandando las credenciales a otro lado. Eso es bastante común. De hecho, seguro escucharon todos hablar de hoy del tema del ransomware. Para aquellos que no hayan escuchado hablar, el ransomware es una especie de virus que en general lo que hace es encriptar la información, muchas veces hasta la saca la información, ni siquiera la deja encriptada, pero básicamente la encripta, la deja ilegible para uno, y te van a mandar una recompensa, te van a mandar un correo diciendo que pagues determinada cantidad de plata para poder recuperar esa información. Y muchas veces eso entra a través del correo. Te mandan un mail con un attach, no te das cuenta, lo ejecutás y automáticamente eso te empieza a escarbar y te va sacando la información. Eso está bastante en auge hoy por hoy. Acá vuelvo al slide, cuando hablaba de confidencialidad, obviamente está el tema del control de acceso, de la autenticación. Algo que es sugerencia casi como pedido, la autenticación con usuario y password está, por decirlo de alguna manera, como hablamos por ahí más técnicamente, de precado. O sea, tenemos que ir al menos a un segundo factor de autenticación. Cualquier autenticación que ustedes tengan, donde sobre todo mantengan plata, por favor, activen el segundo factor de autenticación. Porque la verdad es que la contraseña puede ser muy grande. A ver, lo que les va a pasar es que si la contraseña que ustedes están poniendo es muy grande, la van a tener que anotar, porque si no, no se la van a acordar. Si es muy grande y en realidad son palabras, va a poder ser, se va a poder romper a través de una prueba de diccionario, con lo cual tampoco va a ser tan segura a pesar de ser larga. Entonces, ahí es bien importante con tema de autenticación, en todos los casos que ustedes puedan. Yo sé que es molesto, sé que tienen que ir a ver el código, tienen que agarrar el teléfono. Yo uso otro banco, no es el Santander, y que me da una aplicación y que tengo 3 tipos de passwords distintas, pero no importa, o sea, eso me previene un robo de la cuenta. Hay una pregunta ahí, sí. Se sugieren como acceso permitido a fin de resguardar la confidencialidad. Lo que pasa es que no es que haya vuelvo a repetir la pregunta, dice, ¿cuántas cantidad de personas se sugieren como acceso permitido a fin de resguardar la confidencialidad? Es que en realidad depende de la información. No es que tenga una respuesta específica para eso. A mí me pasó que compré un pendrive por ISH, pasaba el tiempo y luego de 3 meses no me llegó y me devolvieron el dinero. Ok, ahí habría que ver, por ahí fue solo un problema del lugar. Hay algo esto es lo que se llama MFA, Multi-Factor Authentication, que es tratar de utilizar más de una contraseña. Eso sí realmente es una buena práctica a implementar, y uno lo puede hacer. Si ustedes usan, no sé, un correo público, supongamos Gmail, tiene la segundo factor de autenticación. Si ustedes usan el home banking, seguro que tiene segundo factor de autenticación. Empezar a utilizarlo en todos los lugares donde puedan. Y después hay algo que es el encriptado. Para algunos que no han escuchado, hay dos palabritas que parecen lo mismo, pero no lo son. Una es codificar y la otra es encriptar. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es estoy cambiando el lenguaje, pero lo puedo volver. Es como si yo estoy hablando de idiomas. Yo lo puedo pasar de español al inglés, del inglés al español, y lo puedo seguir yendo y trayendo. Pero distinto es si yo lo cifro. Si yo lo cifro, lo que hago es agrego una clave. Entonces digo esto, lo transformo en esto otro, aplicando tal llave. Para poder hacerlo, para poder revisarlo, sí o sí tengo que tener la llave. Después vamos a ver, no me voy a meter en los tipos de llaves que hay, pero esa es la diferencia entre cuando hablamos de codificación y cifrado. Integridad, no me voy a meter demasiado, solo ahora vamos a hablar un poquito más de firma digital, sobre todo de la legislación que hay en Argentina. Pero un poco lo que les decía hace un rato. Esto claramente es muy importante en lo que ustedes tienen, porque cuando ustedes tienen un documento,
imaginemos ustedes firman una póliza. Y supongamos, hoy por hoy la dan en un papel, entonces es un poco más complicado. A ustedes les queda una copia, pero ¿cómo hacen para asegurarse que cuando alguien les viene y les dice, mira, esta es la póliza que vos me diste, y me decía que si me robaban me ibas a devolver $2 millones? ¿Cómo aseguramos para que esa póliza, o sea, quién tiene la razón? Porque si ustedes, o si es la palabra de uno contra la del otro, vamos a estar en problemas. Entonces, ¿cómo ustedes pueden asegurar que la póliza que le dieron a la persona realmente es la que ustedes dicen que es y no es la que el otro? Ahora después vamos a ver algunas técnicas, pero claramente la firma digital es una de ellas. Y finalmente la disponibilidad, la posibilidad de tener la información disponible en todo momento. Esto entiendo quizás puede ser lo que menos aplica, al menos en el día a día de ustedes, sí del lado de un cliente, sobre todo. Y ahora después yo incluí algunos ejemplos de pólizas de una charla que hubo, y ahí sí hay algunos temas de disponibilidad, de cuando hay que asegurar, por ejemplo, la disponibilidad de un negocio. Firma digital, acá ustedes pueden ver, a la derecha van a ver abajo la normativa de la firma digital. Ok, dice, pero 2 meses después me empezaron a llegar débitos de dólares de productos que yo no había comprado, 6 productos que no superaban los $100. Lo denuncié al banco y no me los cobraron, pero me bloquearon la tarjeta. Lo que siempre he querido saber es quién de la plataforma... Bueno, yo les voy a contar otro ejemplo que me pasó mayo del año pasado. Me iba a un viaje, iba para Londres, no importa, me iba de viaje, salí a las 12 de la noche de mi casa, voy al aeropuerto, subo en un taxi, una tarjeta de Globant que no la había usado nunca. Subo al taxi, pagué con esa tarjeta, me bajo en Ezeiza, no la usé la tarjeta, me tomo el avión, cuando me bajo del avión en Londres, miro el teléfono y tenía 3 gastos hechos de la tarjeta. Con Mercado Pago, y eran así, más o menos eran muy poca plata, creo que eran 500 pesos cada uno. Eran poca plata, pero eran varios. Llamé, dije, bueno, llamé creo que a Mercado Libre, a Mercado Pago, dijeron que los iban a anular. Y el otro día me volvieron a aparecer. Ahí lo primero que quise evitar fue dar de baja la tarjeta porque estaba afuera. Y después terminé llamando. Lo que hice fue hacer la denuncia dentro de Amex y ellos me pidieron que no avisara. O sea, lamentablemente para el que me atendió del taxi sí o sí era esa persona porque no la había usado en otro momento. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un negocio físico y un negocio digital? En el físico yo puedo agarrar la tarjeta, puedo mirarla, puedo pedir el documento, todas esas cosas. En el digital es muy difícil comprobar la identidad de la persona. De hecho, yo no sé si alguno usó, por ejemplo, alguna de las billeteras electrónicas que están hoy por hoy dando vueltas. Si ustedes bajan la de Prisma, Prisma les va a hacer una prueba de identidad. Les va a poner, les va a pedir un documento, les va a hacer sacarse una foto, moverse para un lado, para el otro. Todos esos tipos de pruebas son para asegurar la identidad. Pero imagínense si por cada compra que ustedes quieren hacer en Mercado Libre les hace una prueba de identidad. Sería como muy complicado. Entonces, ahí la seguridad y la experiencia empiezan a chocar un poquito. Y eso es cuando se habla de que están en polos opuestos. Ahí tenemos que tratar de acercarnos para garantizar la seguridad al tiempo de tener una buena experiencia. La firma digital, la normativa de Argentina, algunos decretos que hubo respecto de esto. Pero básicamente cómo funciona una firma digital es generar un hash. Un hash básicamente es, aplico al texto que sea o al documento que sea una función matemática que me da un número, y eso me permite encriptar y desencriptar lo puedo hacer a través de claves simétricas o de claves asimétricas. En este caso, para la firma digital, uso una clave asimétrica. ¿Qué significa eso? Y no me voy a meter mucho más, así no lo hacemos más complicado. Una clave asimétrica, que es lo mismo que hay en blockchain, hay 2 llaves. Imagínense que para ustedes, para su casa, tienen 2 llaves. Una que permite abrir y una que permite cerrar. Igual, si el ejemplo de las 2 llaves para la casa no sé si es el mejor ejemplo, pero 2 llaves. Una que permite abrir y una que permite cerrar. Entonces, si yo lo cierro con la primera llave, solo lo puedo abrir con la otra. Voy a volver al ejemplo técnico que me parece que va a ser más fácil, así es hasta más complicado. Dicho de otra manera, si ustedes usan su llave, que es la privada, solamente lo pueden abrir con la pública. Entonces,
Si yo lo cerré con mi llave, me aseguro que cualquier otro que tenga mi llave pública lo va a poder abrir, pero así además va a saber que yo lo firmé, porque soy el único que tengo mi llave privada, por eso es mía privada. Si ustedes pierden esa llave privada, automáticamente perdieron su identidad. Sí, mal y pronto perdieron la identidad. Eso es el concepto de llave pública y privada. Yo tengo mi llave, la tengo que guardar y muy bien, puedo firmar cualquier cosa, puedo cerrar el candado, y así me aseguro que yo cerré el candado. Es para prueba de identidad. Porque cualquier otro que quiera abrir el candado con la mía pública lo va a poder hacer. Incluso funciona al revés también, pero en general la prueba de identidad. De hecho, cuando ustedes entran a cualquier página web hoy, es eso lo que hace. Cuando ustedes entran a cualquier página web, vieron que hoy les aparece el candadito. Hoy por encima del 90% de las páginas en Internet tienen el candadito, o sea, están sobre un protocolo que se llama HTTPS, que básicamente quiere decir que el sitio que me está atendiendo me hace un control de su identidad. Y eso lo hace a través de un certificado. Él me manda el certificado, que él lo firmó, él lo cerró, y además me manda la llave pública. Yo lo puedo abrir, en realidad la llave pública ya vive dentro de mi navegador, pero no importa. Yo lo puedo abrir con esa llave pública. Si yo no puedo abrirlo porque no tengo la llave pública, básicamente significa que el certificado ese está mal. Y ahí es cuando el navegador les tira un mensaje grandote en el medio, o les pone el candado en rojo, y ahí sí tengan cuidado, porque básicamente significa que no están macheando las llaves. O sea, que él lo firmó con una entidad que básicamente no lo está pudiendo abrir, con lo cual alguien se metió en el medio. Bueno, vamos a seguir. Hay algo que se llama OSINT, que significan las siglas en inglés, termina siendo inteligencia de fuentes abiertas. ¿Por qué puse esto? Hoy por hoy, cada uno de ustedes tendrá sus formas de ir recabando información, a ver, cada vez que tienen un cliente, cómo pueden validar. Ustedes, no sé, si tienen que hacer una póliza a un auto, van y miran ese auto, a ver, ¿está bien? ¿Está bien puesto? ¿No tiene choques? ¿Tiene choques? Bueno, y en base a eso le harán una póliza de seguro. Y así con una casa, si tienen que hacer un seguro para una casa, van y miran si tienen, no sé, los vidrios rotos o no, cómo está, para que al día siguiente no me haga un pedido de algo que no estaba. Cuando hablamos del mundo digital, es un poco más complicado porque no lo puedo ir a ver, pero sí puedo empezar a recabar algo de información. Hay unas técnicas, o una técnica que se llama OSINT, que justamente hay determinadas herramientas en Internet. Yoda, por ejemplo, es un sitio. Ustedes pueden poner un nombre y me empieza a buscar ese nombre en fuentes abiertas de Internet. ¿Eso qué significa? O redes sociales, o buscadores. De hecho, ustedes si ponen el nombre de ustedes mismos en Google, van a ver que les aparece un montón de información. Y hay algunas herramientas un poco más, no privadas, pero un poco menos conocidas que Google, que me permiten hacer eso y un poco más profundo. De hecho, yo puedo probar, por ejemplo, si la password de un mail, hay una página que se llama Have I Been Pwned, que básicamente es si mi password de mi mail fue robada, y lo que hace es empezar a buscar en un montón de fuentes abiertas si encuentra mi nombre de usuario, o sea, mi mail y mi password asociada. Y muchas veces uno descubre ahí que la password de uno fue hackeada, y bueno, a partir de ahí sabe que la tiene que modificar y demás. Pero la verdad que esta es una fuente de información. Hay varias herramientas, ahí les decía dos, Yoda es una, y otra, hay para los que usan, no sé, un navegador como Chrome o como Firefox, hay un add-on que les permite ver, que se llama Hunt, que les permite ver de cualquier página los mails que hay. Entonces ustedes pueden entrar a una página y les saca los mails que hay, y a partir de ahí pueden empezar a tomar un poco de información. Bien. Acá llamamos el tema de la seguridad post-cuarentena, post-COVID. Hay algo yo escribí un artículo hace un par de meses respecto del informe de riesgos, un informe de riesgos que sale todos los años ¿cómo se llama? Del Global Risk Report, y que muestra la prioridad que tienen diferentes riesgos en el mundo. Yo vengo siguiendo esta evolución sobre todo por el tema de la ciberseguridad, y hay algo interesante que muestra este reporte, que es la conexión que hay entre riesgos. Y lo interesante fue que, a ver, en ningún momento parecían estar relacionados los ataques o las pandemias con el tema de los ciberataques. Y ahora es como que
de alguna manera se empieza a ver que sí están relacionados. Y ahora vamos a ver un poquito más por qué. Una de las consecuencias que tuvo esta pandemia fue básicamente que empezara a tener un montón de gente en su casa, gente que nunca había trabajado desde su casa, gente que no está preparada tecnológicamente porque no tiene la computadora lista, porque se tiene que conectar desde la computadora que usa después el hijo para entrar al colegio, porque no tiene, no sé, desde un segundo factor de autenticación, dispositivos que no estaban preparados, computadoras que salen sin antivirus, sin nada, y aplicaciones que no estaban preparadas. Entonces, tenemos básicamente un mix mortal, y por eso se está hablando hoy por hoy que se está esperando el peor ataque a Internet de la historia. No por una razón puntual, sino porque hay como una escalada de ataques que se están viendo en el mundo. Ahora voy a mostrar una estadística de eso. Pero la verdad es que estos actores de la pandemia están juntando como digamos, hoy cuando hablamos ¿se acuerdan? Cuando hablamos del riesgo que estaba por las amenazas, por las vulnerabilidades y por el impacto, claramente estamos teniendo tres actores que están en un lugar complicado. Y a esto se le suma, yo no sé si ustedes escucharon alguna vez, pero lo que se le suma es que en Estados Unidos hay una estadística que en época de vacaciones siempre hay más ataques que en época calendario estudiantil. Y eso tiene que ver con que los alumnos, cuando llegan las vacaciones, empiezan a jugar y a probar todas las cosas que aprendieron. Entonces ahora tenemos dispositivos no preparados, usuarios no preparados, aplicaciones no preparadas y un montón de gente con un poco más de tiempo que está en sus casas listas para jugar. Y esto es un combo mortal que está teniendo un impacto. Y ahí es donde empezamos a pensar en que sí realmente existe al menos una conexión entre lo que es una pandemia y lo que es un ataque de ciberseguridad. Quizás no directo, quizás a través de estos conectores, pero claramente que los existe o al menos se están viendo en el día a día. Esto es para que vean un poco los ataques que nosotros vemos mes por mes. Estos son estadísticas sacadas de internet directamente, no son estadísticas nuestras, pero pueden ver ya como entre febrero y marzo se pudo ver este año un aumento bastante importante de lo que se había visto durante el 2019 y el 2018. Si bien el aumento entre el 2018 y el 2019 había sido grande, pero ya se pudo ver en el 2020 como fue bastante mayor. Si nosotros separamos esos tipos de ataques, la mayoría de los casos son crímenes cibernéticos, como les suelen llamar. Hay algunos casos de espionaje, hay algunos casos más políticos o de activismo, pero sobre todo lo que más se apunta es temas de plata. Acá hay algunos detalles un poco más divididos respecto de qué son estas cosas. No me voy a meter tanto, pero para que vean. Yo hoy les hablaba del tema de los malware. El malware representa, como pueden ver ahí, el 37% de los ataques que hoy por hoy hay por Internet. Como hoy les dije, usar siempre que puedan segundo factor de autenticación, proteger la información. Si ustedes tienen información y que seguro la tienen, al menos tenerla backupeada en algún lado. Si usted incluso, y esto es importante, si alguno dice, porque yo uso, no sé, Dropbox, uso G Drive, ya está, ya la tengo en la nube. Sí, pero ¿qué pasa si esa información se contamina? La perdimos, aunque esté en la nube. O sea, eso de alguna manera me garantiza la disponibilidad, si quieren, pero no la integridad. Entonces, ahí ya la segunda recomendación, si ustedes guardan información, sobre todo si guardan información de sus clientes, la de ustedes, bueno, a lo sumo, diciéndolo bien en francés, putearán un rato, pero la de sus clientes, realmente es muy importante que tengan backups, que la tengan o versionada, que haya una forma de poder volver atrás. Si ustedes tienen un ataque de ransomware, básicamente eso lo que va a hacer, les va a encriptar toda la información y van a tener que volver para atrás. Si ustedes tienen un backup, automáticamente ponen el backup encima y ya se olvidan. Y le dicen, no te voy a hacer la transferencia, olvídate, formateo la máquina y listo. Si ustedes no tienen eso, van a tener que empezar a ver cómo pagan para que les devuelvan la información. Y backup, para tener una pregunta, Sebastián, ¿backup te referís a algo que tenemos en la nube, backupearlo en un medio físico, como puede ser un disco rígido externo, o hay otro tipo de backup recomendable, por ejemplo, una segunda nube? ¿Qué recomendás? Y yo personalmente me inclinaría por una segunda nube, personalmente, porque si no, además me tendría que preocupar dónde guardo el disco. Obviamente que en general eso es más caro y termina siendo más fácil bajarlo a un disco y lo guardo. La primera respuesta diría hacerlo.
hacerlo. Y de nuevo, no porque tengo Google Drive, no porque tengo Office 365, no porque tengo Dropbox, y no es una crítica para estas nubes, todo lo contrario. Porque sí, ellos protegen la disponibilidad, pero la integridad no. Entonces, necesito tener un servicio de backup o una fuente de backup donde yo pueda guardar esa información. La evolución del riesgo, esto está sacado de una presentación de Cooper Bros Group. Cómo fue pasado desde antes o pre-COVID a después de COVID. Acá de nuevo, ustedes seguro van a saber mucho más que yo en esto. Pero básicamente lo que se empezó a ver, que la mayoría de los riesgos, salvo el físico, obviamente, porque el físico es el que menos contacto tenemos, empezó a crecer. El riesgo remoto, sin dudas, recién les hablaba de toda la parte de todos los actores no preparados. El riesgo de terceros, cómo podemos empezar a ver si yo tengo un programador o tengo un soporte. De hecho, mismo, Google en un momento mandó una notificación a todos sus clientes que no podía garantizar la disponibilidad de todos los servicios a partir de la cuarentena. ¿Por qué? Porque tenía toda la gente trabajando remota y cierta gente, y gente se le empezó a enfermar o gente no podía estar disponible para trabajar y por eso se adelantó, si bien después no terminó pasando, pero se adelantó y dijo, yo no puedo garantizar la disponibilidad completa de todos los servicios. Al final lo pudo hacer, pero como hizo un preanuncio. Y finalmente, bueno, la nube, las aplicaciones de software as a service, claramente empezaron a tener cada vez más ataques. Se habla mucho bueno, ya que estamos en Zoom, se habla mucho de los ataques sobre Zoom. Después veremos si son ciertos o no, eso sería para otra conversación y casi más de café, pero se habla mucho de las vulnerabilidades de las diferentes aplicaciones. Acá, bueno, esto también está sacado de la presentación que les comentaba recién, y son ejemplos donde, de nuevo, ustedes tienen mucho más experiencia que yo, pero ejemplos de diferentes coberturas respecto de cuestiones más digitales. Hay coberturas que se enfocan en daños a terceros, donde ¿qué sería un daño a terceros? Si yo como empresa, supongamos Google, y específicamente el servicio de correo, si yo le pago a Google y de repente lo hackean a Google tenía mi información, tenía mis mails, ¿qué pasa con esa información? Eso protegería una cobertura de un daño tercero. Un daño propio, si yo como empresa X tengo mi información guardada y de repente vienen y me la roban, o sea, es mi información, pero muchas veces lo que termina pasando es que ahí en mi información tengo el secreto de mi negocio, tengo la fórmula de Coca-Cola. Entonces, ¿cómo hago para proteger eso? Y después hay otros temas, por ejemplo, de regulaciones. No sé si escucharon hablar por ejemplo, por ahí que está muy de moda el tema de las regulaciones de datos personales. Hay una muy conocida en Europa que se llama GDPR, por la protección o la regulación de datos personales, y básicamente aplica en toda Europa. GDPR no se certifica, no es como otras regulaciones como puede ser, no sé, un PCI o otras regulaciones que sí se certifican, estas no, pero ante cualquier incidente de seguridad uno le tiene que avisar al gobierno de la Comunidad Europea que le tuvo un incidente y a partir de ahí lo van a investigar. Si no cumplió la regulación, le hacen una multa. Para darles una idea del tamaño de las multas, el año pasado British Airways, $150 millones de dólares. El año pasado Marriott, la cadena Marriott Hoteles, $500 millones de dólares. Equifax, fueron creo que $120 millones de dólares. Realmente multas que nos hacen empezar a decir, bueno, esto no certifica, pero lo tengo que asegurar. Me tengo que asegurar que estoy protegiendo. A lo que apunta es a proteger la información de las personas. Todavía en Latinoamérica hay algunos países que ya están un poco más avanzados en esto, caso Colombia, caso Brasil. En Argentina todavía no estamos en una regulación de ese tipo. La regulación de datos personales de Argentina es un tanto más vieja y hay una que está en el Congreso, pero sí hay regulaciones que después generan multas. Y ahí, bueno, de nuevo, ustedes seguro conocen mucho más detalles y ahí es donde se pueden enfocar este tipo de coberturas. Bueno, ahí hay un cuadrito que muestra algunas consecuencias resultantes, daños a terceros con la cobertura que lo podría llegar a tomar. Y creo que hasta acá llegamos. Esto era, resumiendo las partes, primero les hablé un poquito de Globant, tratando de no aburrirlos demasiado.
lo que hacemos nosotros dentro del área, después les hablé de algunos conceptos de ciberseguridad. Acuérdense bien el triángulo de la ciberseguridad, a ver si alguno me ayuda. La disponibilidad, la integridad y qué más. La confidencialidad, ahí están todos, ninguno me quiere ayudar. Y después se acuerdan del tema de los assets, de las vulnerabilidades, de las amenazas, son esos conceptos. Entonces, del tema de la integridad es donde sale la firma digital, o sea, asegurarme, a ver, que lo que yo tengo realmente sea mío y nadie más lo haya hecho, que la póliza que le estoy dando sea la póliza real y no que me venga con una póliza, como es un archivo, que me modifique el archivo y que me la devuelva. Ah, pero vos me dijiste que me ibas a pagar $1.000.000. No, bueno, entonces, ¿cómo entramos en una discusión? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos, por ejemplo, con temas de firma digital. Luego, temas de confidencialidad. Hoy les hablé de todo el tema de segundo factor de autenticación, asegurarnos. Temas de integridad también. Por ejemplo, el tema les decía recién, de protegerse a través de backups de los ataques actuales, como el tema de ransomware. Les hablé de la conexión entre la pandemia y los problemas de ciberseguridad, sobre todo enfocado en los 3 actores principales, entre la gente que no está preparada, las aplicaciones que no están preparadas y las PCs, los equipos, los dispositivos que no están preparados. Muchas veces, a ver, antes perder la información de una compañía básicamente era imposible. Yo tendría que sacar una computadora de una compañía y dejarla en la calle, o llevar libros a la calle. Hoy por hoy todo el mundo anda con una tablet, una laptop con información confidencial y que se la olvida en el taxi y perdió. Entonces la facilidad de perder información realmente aumentó y tenemos que estar preparados. Sebastián, ese tema del secuestro de información es clave, sobre todo para todo lo que tiene que ver con clientes, pero hiciste también mención al tema del Zoom. Hoy en día también se vuelcan un montón hay información que circula verbalmente entre las personas que tienen esas conversaciones, vía Zoom, vía WhatsApp video, vía Google Meet. Respecto a esos tipos de conversaciones, ¿qué nos podés decir? ¿Son absolutamente vulnerables? ¿Hay una aplicación o alguna plataforma que sugieras que es mejor que la otra? Por ejemplo, el Zoom te dice, ¿te la puedes usar vía web o puedes bajarte la aplicación? Por ejemplo, ¿qué sugerís respecto a eso? ¿A qué método utilizar o a qué plataforma utilizar? Buen punto. La verdad que, a ver, yo les puedo hablar mucho tema personal, pero no lo tomen como que hablo con la bola de cristal. O sea, de nuevo, yo acá humano hablando, les puedo dar mi perspectiva. Me parece que lo que sufrió Zoom es un ataque por meterse en un mundo que estaba liderado por 2 empresas muy grandes. Entonces, si bien ha tenido algunos problemas, mucho de lo que se está diciendo tiene que ver más con la falta de concientización de los usuarios, la falta de estar preparados, que por la aplicación en sí. A ver, que se te meta alguien dentro de la conversación significa que no le pusiste una clave o que la clave que le pusiste es una clave muy simple. Es eso nada más. Entonces, sí, hoy está usando todo el mundo Zoom y se me metieron en Zoom. Se me metieron en Zoom significa que, claro, alguien va probando IDs, o se lo mando de un mail, otro mail, claro, lo llega a todo el mundo, me meto en una conversación y empiezo a escribir. Entonces, eso yo no lo consideraría que alguien hackeó, sino más una irresponsabilidad. Respecto de la confidencialidad de las conversaciones, ahí mi primera sugerencia es tratar de, en lo posible, no grabarlas. Yo sé que a veces por un tema de regulaciones hay que grabarlas y demás, pero cuando las grabamos y sobre todo esas grabaciones quedan en la nube, bueno, ahí, a ver, la realidad es que si yo les digo que nada de lo que va a través de internet se escucha o se mira, la verdad que probablemente les estaría mintiendo. O sea, no lo puedo saber a ciencia cierta, pero sí hay cuestiones que nos ayudan a ver que si eso pasa. A ver, no sé, si yo agarro WhatsApp tiene encriptación end-to-end. ¿Qué significa eso? Que cualquier mensaje que sale de una persona y llega hasta la otra va a ir encriptado de extremo a extremo. Pero eso en algún momento, o sea, no hay forma que yo tenga de controlar que realmente es así. No hay forma de controlar que realmente en el medio no hay nadie abriéndose, como agarrando las 2 puntas y diciendo, sí, encripto hasta acá, lo escucho y lo mando de nuevo. Seguro a algunos de ustedes les pasó
de hablar de un tema y que a los 2 días les aparezca una red social sobre ese tema. Y si no, les propongo hacer ese ejercicio. ¿Nos escuchan o no nos escuchan los teléfonos? Ahora, sobre todo con el tema de las interfaces de voz, tenemos que estar ahí preparados. No sé, para los que tengan Alexa, bueno, ya Siri activado en el teléfono, tengan, no sé, el de Google, el otro de Google, las interfaces de voz, ya, a ver, están escuchando en todo momento. Se supone que escuchan un patrón y a partir de ese patrón interpretan, pero están escuchando en todo momento. Entonces, cuando yo además le digo, bueno, sí, acepto que escuches y que eso lo uses para ir corrigiendo, lo que está haciendo me está grabando y está mandando información a la nube. Entonces, yo ahí trataría en lo posible de grabar esas informaciones. Entre la utilización del cliente o la web, la verdad es que, salvo que, a ver, lo que yo me aseguro cuando es en la web, que al menos, aunque mi computadora esté comprometida, va a tener un impacto menor. Sería eso lo que evito, así que ahí por ahí sí el de la web lo veo un poco mejor, al menos tratar de evitar los clientes en su máquina, pero al final del día, si yo tengo infectada mi máquina y tengo tomado el micrófono, tengo un keylogger, cualquier cosa que yo esté escribiendo o cualquier cosa que esté diciendo me lo va a estar tomando de todos modos, aunque sea web o que sea cliente-servidor. Perdón si no contesto así a ciencia cierta, no puedo decir esta más que esta. Sí, lo que puedo decir es que Zoom se metió a jugar a un juego que nosotros hablábamos hace un par de años. A ver, así como le decimos patty al patty y cinta scotch a la cinta scotch, y no le decimos cinta autoadhesiva o hamburguesa, le decíamos Skype. Para nosotros era Skype. Y bueno, se metió a jugar un juego que jugaban unos grandes y está pagando las consecuencias de eso. La realidad es que sí es cierto que hubo algunos robos de información que salieron públicos, pero no lo veo como la aplicación más insegura de la historia. De hecho, si comparamos y vamos a la base de vulnerabilidades conocidas, no tengo dudas que la cantidad de vulnerabilidades relacionadas con otras compañías es mucho mayor que la que tiene Zoom. Hay una pregunta en el chat, Sebas. ¿Hasta qué punto hay de Mario Ruiz? ¿Hasta qué punto estamos protegidos con un antivirus y la seguridad que ofrecen para uso personal? ¿Sirve guardar en Google contraseñas o también es vulnerable? A ver, ¿hasta qué punto estamos protegidos con un antivirus? Es como todo, ¿no? Acá no hay, digamos, como hay una frase en inglés que dice como no hay uno que cierre todo, son como barreras que nosotros vamos poniendo. El antivirus es algo importante, porque es el que nos permite, sobre todo si lo tenemos actualizado y corriendo permanentemente, nos permite ir chequeando que no tenemos algo, digamos, no esperado corriendo dentro de la máquina. No es infalible, siempre puede tener, digamos, cuestiones, pero sí ayuda y bastante. O sea, si yo tengo que decir sí o no, claramente voy por el sí con un amplio porcentaje, sobre todo para los usuarios de Windows. Y la otra es si se guarda en Google contraseñas. Ahí, ¿en qué servicio de Google? Si es Google Doc o una planilla, yo trataría de evitarlo. Si es algún servicio de manejo, hay servicios de manejo de contraseñas, no sé si se refieren a algún servicio de manejo de contraseñas. Hay muchos servicios de manejo de contraseñas que nos permiten, nosotros sabiendo una, ir guardando las restantes. Yo estoy seguro que a ustedes, como me pasa a mí, como les pasa a todo el mundo, tienen que guardarse un montón de contraseñas y es imposible tenerlas todas en la cabeza. Entonces, al final es mejor que las guarden en un lugar seguro. Hay servicios para guardar contraseñas, hay uno que se llama, de hecho, yo tengo uno que está instalado, ahora les voy a decir cómo se llama este, KeePass, que lo pueden utilizar. Hay varios servicios de contraseñas. La realidad es que, de nuevo, a ver, al menos lo que estoy haciendo es protegiendo con una clave el resto, tratar que esa clave con la que estoy protegiendo el resto sea lo más segura posible. Ahí Pablo hizo una pregunta. Sí. Pablo Penela, conocido. Bueno. Nos conocemos. En nuestro negocio cada día más, WhatsApp se usa como comunicaciones con clientes, envío de pólizas, siniestros y tarjetas de crédito. ¿Cuál es el grado de riesgo de eso? Bueno, yo un poco lo decía hoy, WhatsApp lo que dice es que está encriptado extremo a extremo, con lo cual para el envío de información que ustedes manejan no debería haber problema. Ya el envío de tarjeta de crédito, no. De hecho, si ustedes van a las cláusulas de WhatsApp, dicen que no se puede mandar tarjeta de crédito.
O sea, eso está Y, especificado en las cláusulas de WhatsApp. y si usás Telegram para eso mismo que plantea Pablo, ¿es mejor? ¿Es lo mismo? Al final, o sea, ellos están en el camino y vos no tenés forma, o sea, salvo que intentes como tunelizar a través de ellos, no tenés forma de garantizarlo. De hecho, nosotros tenemos un servicio que se llama un servicio de pago chat, que se utilizó en una de estas aplicaciones de cuidar para un caso de uso específico, y estamos con eso. O sea, una vez que se mete en WhatsApp, uno pierde el control, no tengo forma de tunelizar. Entonces, cuando hablo de pagos, cuando hablo de mandar tarjetas de crédito, sobre todo, vieron que para el tema de uso de tarjetas de crédito hay una regulación que es la regulación de PCI, que es la de manejo de tarjetas de crédito, que no va a aprobar eso porque no tengo control sobre ese medio. Yo trataría de evitarlo. Obviamente, o sea, trataría de al menos, o bueno, te mando una parte y la otra te la digo por teléfono, o el CBB no mandarlo, definitivamente. Lo sumo si te mando el número, pero no mandarlo todo. Bien. Tampoco los quiero volver muy No, paranoicos, ¿no? no, vamos a estar re tranquilos el fin de semana, muchas gracias. No, a ver, la idea es, a ver, El yo tema creo es que que Seba sabe mucho, y cuando uno sabe mucho, no, yo creo que con los riesgos. hay cosas que uno puede hacer para al menos dormir un poco más tranquilos. Nosotros tenemos clientes muy grandes, tenemos clientes que los amenazan por ahí. Entonces, como, bueno, les pasará a ustedes también. Entonces, tenemos que estar preparados para saber que algo puede pasar. El tema es poder responder rápido. Entonces, decir, bueno, si hay un ataque, estar enterados rápidos. Si hay un robo de información, tener la información preparada para poder responder. Estar lo más en ley posible con eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un correo, tengo una aplicación del banco y poner de doble factor, o sea, ¿me la pueden romper? Sí, me la pueden romper, pero va a costar un poco más. El que está jugando en el cuarto piso de mi edificio no me lo va a poder romper. Nosotros, y para darles un ejemplo, nosotros trabajamos, un cliente nuestro en la región es LATAM, y cuando fue el caso de Chile el año pasado, una semana seguida recibimos ataques dentro de LATAM porque había viajado el hijo de Sebastián Piñeira y querían saber a dónde había viajado. Y recibimos ataques de todos lados. Hicimos la aplicación sabrán ustedes, hicimos la aplicación de Cuidar, la aplicación que se usa en los teléfonos. Las primeras semanas recibimos varios ataques, afortunadamente ninguno terminó. De hecho, hubo un chico en Córdoba que dijo que había roto la aplicación y era mentira, por eso no salimos en todos los diarios si no lo hubiésemos hecho. A ver, y cuando dicen que le roban toda la información del teléfono, no es cierto, pero también sería para una charla más de café. ¿Cómo se llama? Uno tiene que tratar de seguir todos los procesos. Puede pasar. Cada día van apareciendo nuevas vulnerabilidades, cosas que por ahí no están consideradas, pero tenemos que poder reaccionar rápido. Obviamente no es, porque ya tengo el backup, lo dejo libre. Tampoco llegar a eso, pero sí estar preparados que si algo pasa, poder reaccionar rápido. Bien. Creo que había un comentario más. Sí, de Mario pero Ruiz. No sé qué es el PAS, ¿no? Es lo que ellos, la actividad de los que te están escuchando, son productores y asesores de seguros. Las Perdón. siglas PAS son eso, productores y asesores de seguros. Yo traté de acercarme lo más posible, si ahí no llegué. Por ejemplo, lo de la firma digital entiendo que es algo que les sirve, lo de OSINT quizás hoy no se ve, pero también les puede llegar a servir. Lo de los ejemplos cuando les hablaba de integridad, de confidencialidad, apuntaban a ustedes por ahí. Si no llegó ahí, pido disculpas, pero traté de enfocarme. Sí, bueno, para cumplir con el horario que habíamos previsto, si te parece, vamos cerrando, ya que no hay más preguntas. Y es más, les quiero agradecer a todos haber participado, a vos Sebastián, a vos Josefina, desde el punto de vista de Globant, habernos acompañado, y a los que nos confiaron y se anotaron en la charla, les quiero decir que en breve van a recibir una encuesta, y al final de la encuesta van a poder descargar el material que Sebastián nos compartió, y además nos pueden sugerir ahí nuevos temas a desarrollar para las próximas charlas. O bien, si necesitan algo más profundo y específico,
como decía Mario, respecto a la ciberseguridad del productor, por ahí podés específicamente decirnos qué necesitarías, o nuevos contenidos que puedan, que necesiten. También, si no estuvieron en las anteriores webinars que hicimos, van a poder también, tienen a disponibilidad en nuestro espacio, en nuestro blog, en nuestro espacio de productores, tienen disponibilidad para descargarse los webinars que ya tuvimos. Así que bueno, también tienen beneficios ahí que les pueden servir para sobrellevar estos días de pandemia, hay descuentos en bodegas, hay Big Box, hay de todo. Así que los invito a visitarlo, pero empezando por contestar la encuesta y sugerirnos nuevos contenidos. Así que gracias a todos nuevamente, buen fin de semana y nos estamos viendo. Muchas gracias, que sigan muy bien. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.